Hola familia, ¿cómo están? Bueno, estamos en un nuevo episodio de Contracultura con una invitada muy especial, mi mamá, pero también mi pastora. Y en este episodio vamos a hablar un poco acerca pues, de su testimonio y cómo ella ha sido un ejemplo de una vida contracultura, de una vida que va más allá de pronto de lo que dice el mundo y más enfocado en lo que dice Cristo. Así que vamos a orar rápidamente para entregarle ese tiempo a Dios y que ella pueda hablarnos un poco de lo que ha sido su vida y también de qué ejemplos o consejos prácticos ella nos puede dar para vivir una vida de esta forma y de igual forma qué ejemplos de la Biblia ella ha seguido para que su vida pueda ser de esta forma. Entonces, ahí está, nos invita a que cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estar en este lugar. Te pedimos, Señor, que lo que hablemos llegue a las personas que tienen que llegar y que podamos impactar la vida de muchos, Señor, y que podamos verte y que podamos reconocer, Jesús, que eres más que suficiente en nuestra vida. Te damos gracias por la vida de mi mamá que está en este lugar, en esta hora con nosotros, y te pedimos, Jesús, que seas tú mostrándonos y compartiendo, Dios, un poco de tu corazón a través del corazón de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, preséntate. Hola, mi nombre es Mariola Bechara. Soy mamá de tres hijos que hoy están sirviendo al Señor junto con nosotros. Mi esposo, Said Bechara. Vamos a cumplir dentro de poco 25 años de casados. Y hemos tenido un matrimonio que desde que comenzamos decidimos, bueno, más que decidir, el Señor decidió que nuestra vida iba a estar completamente rendida a Él, y así lo hemos vivido. Y bueno, queremos saber un poco de ti, cuéntanos un poco no sé, de cómo ha sido tu vida, cómo ha sido tu experiencia con Dios, qué cosas o no sé si hay algo que puedas resaltar de lo que has vivido a lo largo de tu vida con Jesús, cómo llegaste a los pies de Cristo, no sé, Bueno, llegué a los pies de Cristo antes de casarme, un año antes de casarme, o 2 años antes de casarme. Llegué a los pies de Cristo por muchos procesos fuertes que viví. Dios me estaba buscando hace mucho tiempo y yo estaba escondiendo. El día que decidí llegar a los pies de Cristo, que decidí aceptar el reto de conocerle, ese día mi vida fue completamente rendida a sus pies. No quise volver atrás, no quise tener, como muchas veces personas llegan con un pie de un lado y el otro pie del otro. Yo no, sencillamente decidí que mi vida iba a ser consagrada al Señor, y así lo hice. Un año después de estar caminando con el Señor, me casé con el que hoy es mi esposo, aunque ya nos conocíamos, duramos antes de conocer al Señor 5 años de noviazgo. Luego rompimos esa relación y el Señor a los 2 nos lleva a los pies de Cristo. A los 2 meses de casado salgo embarazada de esta preciosa niña que está aquí a mi lado. Ella trajo a nuestras vidas un nuevo reto, muchas alegrías, mucho propósito. Pero mi vida, yo nunca creí que iba a ser capaz. Siempre tuve en mi mente como mi mente era muy cerrada para creer que yo podía alcanzar cosas. Terminé diseño de interiores, soy diseñadora de interiores, y tal vez no desarrollé mi carrera como quería porque no me sentía capaz. Sentía que no era capaz de hacer cosas que dentro de una empresa me podían pedir, o que mi profesión, un cliente podía pedirme, y decidí caminar por otro lado. Pero llego a los pies de Cristo y el Señor comienza a llamarme y a inquietarme, y no sé si creo que para la gloria de Dios, tengo un esposo que me retó y que decidió que yo iba a caminar de la mano de Dios junto a él. Y comenzó nunca me maltrató, mi esposo es un hombre completamente amoroso, completamente dedicado a su familia, completamente dedicado al Señor. Pero creo que por amar tanto al Señor, él sabía que había un propósito en mí, y él me empujaba más
de lo que mis fuerzas me lo podían dar, y yo peleaba, lloraba, pataleaba. A ellos también lo hizo, sí. Con ellos también lo hizo, porque ellos dicen, él siempre les ha dicho, ellos tienen muchos potenciales que a veces ni ustedes saben que los tienen. Bueno, conmigo pasó lo mismo. Y resulta que cuando yo decido o abrí los ojos y entendí que sí había un propósito en mí, decido meterme en 21 días de ayuno. Y le dije, Señor, o transformas mi vida o miras a ver qué es lo que pasa, porque yo no puedo estar peleando contra ti. Siempre, porque yo peleaba con mi esposo, pero realmente con quien peleaba era con Dios, porque no quería alcanzar o cumplir el propósito que Dios tenía para mi vida. Total que luego de esos 21 días de ayuno, las cosas no fueron mágicas, ni mucho menos, pero sí comencé a poner de mi parte y a disponerme a que Dios comenzara a tratar mi vida. Y les cuento algo, que cuando tú le dices al Señor, heme aquí, envíame, como un día lo dijo Isaías, nunca podremos imaginar dónde Dios nos lleva para cumplir su propósito. Hoy, después de 25 años casi, estamos aquí, en este país, en esta ciudad, cumpliendo un propósito muy fuerte, pero aquí estamos. Bueno, resumidas, un poco resumido su vida, pero me gustaría que nos contaras también un poco acerca de pronto en medio de esos 21 días o en medio de tu crecimiento con Jesús. No sé si en la Biblia has tenido algún referente del que nos puedas hablar, o si has seguido de pronto, no sé, alguna persona de la Biblia que haya sido de pronto tu referente en el sentido de cómo querías caminar o cómo querías hacer ciertas cosas. Yo creo que bueno, toda la Biblia es referente. Sí, pero de pronto alguien o alguna historia que haya marcado tu vida que tú dices como, eso me ha traído hasta aquí y por eso no quiero volver atrás. No sé si... Hay tres cosas. Cuando yo comencé a conocer al Señor, yo comencé a ir a una congregación donde el pastor era muy ocupado, tenía sus empresas, tenía negocios por aparte, y era muy difícil para mí aprender, porque yo iba y yo decía, pastor, yo quiero comenzar a buscar la palabra y a aprender la palabra, y él me decía, sí, este martes comenzamos, pero llegaba el martes, el pastor no pudo llegar. Y así me pasó muchos días con él. Un día le digo yo al Señor, yo quiero que tú me enseñes. Si no hay quien más me enseñe, enséñame. Y cuando decido hacer esto, donde primero voy es a las cartas de Pablo, a las cartas paulinas, comienzo a leerlas y es como ese espejo de lo que habla la palabra, ese espejo que está frente a ti. La palabra se convirtió en un espejo donde comencé yo a ver todo el pecado que había traído de mi vida, y comencé a ver todo aquello que no podía entender, cómo la Biblia hablaba de lo que yo había vivido si yo nunca la había estudiado y nunca había... Yo decía, bueno, es a mí que me están hablando. Y en ese momento yo comencé a dejar muchas cosas de las que traía, muchísimas cosas. Comenzó a haber una transformación en mi vida. El Espíritu Santo comenzó a actuar inmediatamente en mí, y yo comencé a decirle al Señor, yo no quiero volver atrás. Era mi oración. Cada vez que yo entraba a oración, yo le decía, yo no quiero volver atrás. Yo no quiero que mi vida sea igual a lo que yo he vivido. Yo quiero ser un referente para aquellos que quieran conocerte. Y resulta que ahí hubo un versículo que marcó mi vida, y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que pues yo no me creía nada, yo no me creía capaz de nada, y de repente me encuentro con este versículo en la Biblia, y yo digo, wow, yo puedo todo porque Cristo está en mí. Entonces comencé a mirar cómo Dios transformaba mi vida, cómo Dios me permitía hacer cosas que antes no podía hacer, que antes no creía que podía hacer. Y comencé también a leer la Biblia, la vida de Esther. Me marcó muchísimo. Y cómo Esther, porque allí podemos ver que Esther no creía que ella era capaz de llegar delante del rey y transformar las circunstancias que habían venido en contra de su pueblo.
Y cuando Mardoqueo le dice, no creas que tú te vas a librar, es decir, tienes un propósito y si tú no lo cumples, habrá otro que venga y lo cumpla por ti, pero tú tienes un propósito que debes cumplir y si tú no lo cumples, también habrá consecuencias con eso. Eso a mí me marcó muchísimo porque yo decía, yo tengo un propósito. ¿Cuál es mi propósito? Comencé a preguntarle al Señor. Yo no entendía cuál era mi propósito y el Señor comenzó a mostrarme que había muchas cosas que yo podía hacer, que Él quería hacer a través de mí y que Él iba a permitir que yo lo hiciera. Y entonces comencé a ver claramente cosas que Dios me estaba mostrando. Y después de mucho tiempo aún sigo descubriendo que hay cosas que definitivamente podemos hacer y que no entendemos o que no nos creemos capaces, pero que agarrados de la mano todo lo podemos. Amén. Has dicho varias veces de pronto que no creías en lo que tú eras, o no creías de pronto en lo que tú podías hacer. Ahora, bueno, pusiste ese ejemplo con respecto al diseño, que by the way, es bastante buena. Me ayudó a decorar el apartamento donde estamos ahora y ha decorado esta casa súper lindo, pero bueno. ¿Cómo, un paréntesis, cómo de pronto, o sea, dónde fue ese clic o dónde fue ese, ¿cómo sería? Como ese cambio, esa manera de pensar, esa transformación, esa manera de pensar que tú dices como, yo soy capaz. O en qué momento hubo un momento específico que tú dijeras como que, ok, yo soy capaz, aquí Dios me mandó y yo soy capaz. Y que de pronto tu mente hubiese podido ser transformada como lo dice Pablo en la palabra cuando habla de hay algo en la Biblia, hay un versículo en la Biblia que me marcó también y que siempre se los dije a ustedes, y es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo cuando regañaba a mis hijos, cuando los confrontaba con algo que estaban haciendo, yo nunca les dije o frases que los hundieran o frases que los hiciera creer cosas que no eran. Siempre les decía, tú tienes la mente de Cristo, tú puedes hacerlo porque tú tienes la mente de Cristo. Entonces creo que esa frase quedó en mí y yo comencé a ver que yo tenía la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, que es saber que tú eres sabio, eres inteligente, eres creativo. Hoy precisamente estaba leyendo cuando el Señor le daba el diseño a Salomón de cómo quería que hiciera el templo, y Salomón contrató a Irán. Irán era el diseñador, el que le hizo el diseño de todo lo que era, creo que era madera, y él diseñó todo. Y dice la palabra que todo quedó hermoso conforme a lo que Dios le había dicho. Y allí habla porque Irán era sabio, inteligente. Y esa palabra, una vez hace muchos años, yo la leí. En ese momento que yo la leí, entendí que la sabiduría trae inteligencia y trae creatividad. Entonces, cuando tú eres sabio en el Señor te va a dar cosas que tú ni siquiera te imaginas que dentro de ti hay. Te va a entregar cosas que tú ni te imaginas que puedes crear, que puedes, en este caso, diseñar. En mi caso, a mí me encanta el diseño, me encanta lo que estudié. Me encanta crear, o sea, yo veo algo, con Vale hemos visto, yo cuando ella me decía, mami, ¿qué te parece? Y yo le decía, ¿tú te imaginas en esa pared, ese sofá de ese lado? Y porque yo me lo imaginaba. Entonces yo creo que eso mismo me pasó cuando decidí comenzar con el Señor. Yo decía, pero ¿y si lo hacemos de esta manera? Pero y si lo formamos de esta manera, porque el Señor es tan creativo que nos creó a ti y a mí de una manera diferente, cada uno es diferente. Entonces esa creatividad viene de Él, del cielo, y si la creemos, definitivamente lo vamos a lograr. Amén. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, no sé, teníamos un examen, teníamos algo y siempre era, tú tienes la mente de Cristo. Yo creo que hasta hoy eso ha sido algo que ha sido de pronto también clave en nosotros, y en poder ir más allá o lo que nuestros padres hicieron, de pronto ser el piso para
para nosotros seguir construyendo junto a Dios, ¿no? Pero bueno, yendo un poquito más profundo y enfocándonos un poco más a esto de contracultura, quisiera que nos hablaras un poco acerca de, bueno, ya tú has visto todos los episodios que hemos tenido, hemos estado abordando varios temas, pero en este específico quisiera que nos pudieras contar un poco acerca de cómo ser una familia contracultura. O de pronto, ¿qué cosas tú crees que implementar en una familia puede hacer que sean una familia que no esté basada de pronto en esta sociedad como la que hoy conocemos? ¿Y cómo crees tú que Cristo puede estar en el centro de una familia en medio de esa, no sé, de esa crianza o de esa contracultura, por decirlo así, ¿no? No sé si... Claro. Mira, hay algo que yo estoy convencida que es el centro de nuestra vida y bueno, Cristo, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la cabeza de esta familia, se llama Said Bechara, y es un hombre que desde que conoció al Señor lo amó tan radicalmente que muchas veces yo le dije, la gente no puede amar al Señor como tú lo amas. Mucha gente la ama como Él la ama y de pronto hasta más, como Él ama a Jesús. Pero normalmente la gente no ama a Jesús como Jesús desea que nosotros le amemos. Y ese amor que Él tiene por Jesús, yo creo que lo implementó en nosotros de una manera tan dentro de nuestra piel, que hoy le doy gracias a Dios. Esta mañana pensaba precisamente en eso y yo decía, hoy le doy gracias a Dios por ese hombre que el Señor nos regaló, porque como cabeza de esta familia, como sacerdote, porque es tan radical. Él, lo blanco es blanco, lo negro es negro. Lo que otros ven como hay posibilidades de que se pueda hacer, no importa que sea que la gente cristiana diga que, o la Biblia diga que no, pero un poquito no va a afectar. Él no acepta eso. Y eso lo implementó, eso me lo enseñó, y eso lo pusimos en el centro de nuestra familia. Se lo enseñamos a nuestros hijos. Yo no estoy diciendo que tenemos una familia perfecta. Tenemos errores, los que queramos, pero somos una familia que aprendimos a respetarnos, pero ante todo amar al Señor por encima de todo. Hubo momentos en donde nuestros hijos, los tres, no querían seguir a Cristo. Y yo entendí que en mis rodillas, se lo enseñé a mi hija, siempre le he dicho, en tus rodillas está la familia que tú quieras formar. Cuando yo me casé, yo le pedí al Señor, yo le decía, yo quiero ser una familia de testimonio, que todo el que voltee a mirar para donde los Bechara Calderón sepa que ahí está Dios en el centro de la familia. Y yo comencé a orar cada vez que yo veía algo que se estaba desviando. Yo llegaba donde el Señor a clamar, a ayunar de día y de noche. Porque como tenía un esposo que era radical, él veía algo y él inmediatamente se enfocaba a lo malo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estás actuando de esta manera? ¿Qué es lo que pasa? Y esto nos enseñó a nosotros que Jesús es el centro. Que no hay otra manera de enfocar esta vida, de mirar lo que está a nuestro alrededor, sino con Jesús en la mente. No hay otra manera de mirar, que es así como lo decía al principio de este pedacito de testimonio, que no hay negro, que no hay blanco, que no hay grises, o es negro o es blanco, pero no hay grises. Y así lo hemos aprendido. El Señor ha sido lo primero. Yo recuerdo que cuando nuestros hijos, Valentina no quería ir a Argentina a comenzar a estudiar en misión, yo recuerdo que nosotros le dijimos, no tienes opción, o sea, no hay opción, porque el primer año, luego de salir de la secundaria, lo primero que tenemos que hacer es que el primer año ustedes se lo entregan al Señor, luego ustedes estudiarán lo que quieran estudiar, pero el primer año es para el Señor. Pensábamos que iba a estar solamente un año y ella se fue
me puso, ella me decía a mí, no se lo decía al papá, pero a mí me decía todas las excusas, es que si me voy pasa esto. Yo le dije, la vida va a seguir, tú vas, no pongas más excusas, que tú vas. Estando allá, decidimos que no era solamente un año, que eran 2, y se quedó los 2 años. Luego llegó Santi. Con Isaac no lo hemos podido hacer, pero ahí hemos estado también con él, enseñándole y él aprendiendo desde la distancia. Entonces yo creo que cuando como familia ponemos a Jesús como el centro, no permitimos que el mundo entre a la casa, sino sacarlo de la casa y blindar con la palabra nuestro hogar, seguramente va a haber un éxito en Jesús, reconociendo siempre que las familias no son perfectas. Sí. Todos cometemos errores, mi esposo y yo discuto con mis hijos, a veces discuto tan fuerte con Vare que termino diciendo me parezco mucho a ella y por eso discutimos tanto, pero es Jesús el centro siempre. Qué bueno que podamos tener este espacio. Yo creo que algo que de pronto podemos rescatar de lo que tú has dicho ahora es definitivamente que en Dios o en Jesús no hay grises, o sea, no hay lugar para la tibieza espiritual, y yo creo que eso fue uno de los pilares de pronto con lo que crecimos, que no puede haber una tibieza. A veces daba mucha rabia porque era como, o sea, demasiado radical, como que es un punto en el que nosotros decíamos, o sea, ¿quién es capaz de cumplir con esos estándares, no? Pero una vez me dijiste, recuerdo que, bueno, me lo dijo varias veces, yo no pedí nacer en esta familia. No lo pedí, pero bueno, ahora estoy feliz, y yo creo que a medida que uno va creciendo y uno va avanzando en Cristo y de pronto en verdad decide entregar su corazón de manera radical a Jesús, yo creo que la forma en la que uno empieza a pensar y la forma en la que uno empieza a actuar deja de ser más tanto uno para que empiece a ser Cristo, pero yo creo que también eso se basa en cómo hemos sido criados, y de verdad que, como dice la palabra, educar al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se va a apartar, y yo creo que eso es clave en medio de lo que nosotros hemos crecido como familia. Lo segundo, pues de verdad que darle a Cristo el primer lugar. Yo creo que una de las cosas con las que me daba más rabia era que cuando de pronto yo tenía amigos que cumplían años o yo era más pequeña y yo tenía gente, o sea, quería ir a otros lados, era un no porque yo tenía que ir a la iglesia y tenía que estar en la iglesia, y yo creo que eso también generó como una rabia en mí, pero al mismo tiempo creo que eso también me ayudó a poner a Cristo en el primer lugar y a decir como, ok, de pronto puedo tener muchas cosas que hacer o de pronto puede haber otro compromiso, pero el ir a la iglesia o el estar con Dios o el cumplir con lo que yo tengo que hacer no se puede mover simplemente porque yo tengo otra cosa para hacer. Entonces siempre era como que darle esas horas al Señor y Él se va a encargar del resto. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría si pudieras de pronto dar, no sé, un consejo a las personas que me están escuchando de cómo realmente estar en esta vida contracultura, de cómo vivir una vida que vaya acorde más a lo que Cristo quiere que a lo que uno quiere. Aprender a vivir bajo los principios bíblicos. Yo siempre he dicho, y una de las cosas que hemos aprendido en este hogar, es que hay principios que son inamovibles, y los principios de Dios son inamovibles. Cuando tú los aprendes, no hay una cultura alrededor del reino de Dios que te pueda traer, que te pueda llevar hacia él. Estos aparaticos son una cosa que distrae muchísimo, que nos lleva a elevarnos y a entretenernos de una manera bárbara. Pero cuando tú estás convencido de quién es Jesús en tu vida, nada te podrá distraer cuando necesitas buscar la presencia del Señor. La presencia del Señor, yo le digo, hay momentos, como todo ser humano y como todo cristiano, hay momentos en donde no queremos buscar al Señor, en donde queremos hacer otra cosa menos buscar al Señor. Pero cuando me suceden esas cosas, yo le digo, ¿y cómo puedo pensar en que no quiero buscarte si yo no puedo vivir sin ti? Y en este tiempo, en este último año y algo que he vivido, hemos vivido como familia situaciones duras que de pronto más adelante las podremos contar. Yo he aprendido, hay algo, un versículo que viene que Pedro,
le dijo al Señor Jesús, cuando Él le dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Él le contesta, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Eso es un versículo que se ha vuelto el lema de mi vida en este tiempo. Y yo cada vez que me viene ese pensamiento de ay Señor, ahora no quiero, de repente viene a mi vida eso, ¿y a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y eso es lo que debemos buscar, su palabra, su presencia, el Espíritu Santo avive nuestro corazón de día y de noche. A eso fuimos llamados cuando escogimos el seguir a Cristo, dejar que Él haga y que transforme nuestras vidas. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por este tiempo que nos ha regalado. Esperamos que sea de bendición y edificación para cada persona que escucha. Y sé que no va a ser el último podcast o el último episodio pues, de este podcast en el que va a estar, pero sí sabemos que va a ser de bendición y que el Señor está abriendo puertas para que podamos conocer que hay más gente y hay más vidas que están viviendo esta vida de contracultura. Personas que están dando todo por Jesús y dejando de pronto a un lado lo que nosotros queremos y dejando a un lado la cultura de este mundo para ser ciudadanos del cielo. Así que muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Bendiciones, que tengan un excelente resto de semana. Chao, chao.